Vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 6. Dice el mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra, que cada día obra en nuestras vidas, cambiándonos, transformándonos, fortaleciéndonos, sanándonos, mi Dios, bendiciéndonos y prosperándonos. Gracias porque tu palabra es espíritu y porque tu palabra, mi Dios, es vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a hablar un poquito de lo que era la ciudad de Sardis antes de entrar en el mensaje de hoy día. Sardis era una ciudad que estaba ubicada a 50 kilómetros al suroeste de la ciudad de Tiatira, que fue la iglesia que estudiamos la semana pasada. Esta ciudad se encontraba al pie del monte Timón, la ribera del río Lico, y fue la antigua capital del reino de Lidia. Esta ciudad era conocida porque su principal industria era la confección de vestidos de lana, pero ellos también trabajaban la metalurgia. Había un río que atravesaba aquella ciudad, se llamaba el río Pactolo, y de ese río la ciudad de Sardis extraían el oro. Fueron los primeros, la ciudad de Sardis fueron los primeros en producir monedas de oro. Esta ciudad era una ciudad fortificada. Cuando hablamos que es una ciudad fortificada, quiere decir que alrededor de ella existía un muro, o un cerco de protección. Fue construida sobre el valle alto llamado el Valle de Herba. Era considerada una ciudad que era muy difícil para poder entrar y para poder atravesarla. Pero después del terremoto que hubo, el 17 después de Cristo, la ciudad quedó completamente devastada. Luego fue reconstruida, pero hoy día, donde estaba la ciudad de Sardis, se encuentra una ciudad llamada Anatolia. En cuanto a su religión, Sardis adoraba el culto de una diosa llamada Artemisa, que era considerada la diosa de la fertilidad y de la caza. Esa era la religión que practicaba esta ciudad de Sardis. Así que Jesús se presenta a esta ciudad y esa iglesia, y lo primero que Jesús les dice: yo soy el que tengo los 7 espíritus de Dios. Esta frase, los 7 espíritus de Dios, significa la manifestación del poder y de la presencia de Dios en su totalidad. El número 7 representa la perfección. Entonces, la frase, o cuando Jesús les dice:
yo soy el que tengo los 7 espíritus de Dios. Jesús les está diciendo, yo soy el que abro la obra completa y perfecta a través del Espíritu de Dios. Además de esto, Jesús les dice, yo soy el que tengo las 7 estrellas. Como ya lo vimos al comienzo, las 7 estrellas representan los pastores que Dios ha colocado en cada congregación. Quiere decir que entonces Jesús se presenta a la iglesia de Sardis y les dice, yo soy el que tengo los 7 espíritus de Dios. Yo soy el que abro la obra completa en cada creyente, pero también soy aquel que tengo los ángeles que he colocado en cada iglesia. Es decir, que tanto el Espíritu Santo como los pastores que Dios coloca en cada congregación se convierten en canales en las manos de Dios para traer beneficio y para traer bendición a cada congregación. Entonces, lo primero que Jesús le dice, tanto a la ciudad de Sardis, como a la iglesia que se encontraba ahí, como a cada una de estas iglesias, Jesús vuelve a decir, yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives, pero estás muerto. Y siempre debemos recordar esto, el Señor Jesús lo conoce todo. Miren, no hay nada oculto antes los ojos del Señor. Amén. Dios siempre lo ve todo. Como lo he dicho muchas veces, todo está desnudo y todo es transparente ante los ojos del Señor. Y fíjese la palabra que Jesús le da a la iglesia de Sardis. Tú dices que tienes nombre de que vives. Es decir, que esta era una iglesia o esta era una congregación que llegó al punto de ser de pura apariencia. Es decir, que sus congregantes y sus miembros aparentaban estar vivos espiritualmente, pero Dios, que conoce los corazones, sabía realmente lo que estaba sucediendo en el interior de cada uno de sus creyentes. Y quiero que leamos un ejemplo. Vamos al libro de Marcos, capítulo número 11. El Evangelio de Marcos, capítulo 11, y vamos desde el verso 12 hasta el verso 14. Marcos 11, 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, quien Jesús, y viendo de lejos una higuera que tenía hoja, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y esto lo oyeron sus discípulos. Miren, en este lado del mundo, donde usted y yo vivimos, las plantas que usted y yo conocemos, primero salen sus hojas y luego usted y yo podemos ver el fruto. ¿Usted ha visto alguna planta? A ver, póngame un ejemplo de mango. ¿Cuánto le gusta el mango aquí? ¿Usted ha visto una planta de mango sin hojas? ¿Verdad que no? Primero la planta produce sus hojas y luego produce el fruto. Pero en la planta de la higuera no es así. En la planta de la higuera primero produce el fruto y luego usted puede ver las hojas. Es decir, que cuando Jesús ve esta higuera llena de hojas, él pensaba encontrar fruto en ella. Pero cuando se acerca a la higuera, resulta que la higuera era pura hoja, era de pura apariencia. Así se encontraba la iglesia que estaba en Sardis. Era una iglesia que aparentaba ser del Señor. No había creyentes verdaderos en esa congregación, sino que eran creyentes falsos que aparentaban ser cristianos. Miren, Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y muchas veces hay muchos creyentes, muchos cristianos así en diferentes congregaciones, que dicen amar a Dios,
Pero ese amor solo está en sus palabras. Ese amor solo está en sus bocas. Ese amor no está en su corazón. ¿Por qué? Porque su actitud demuestra otra cosa. Entonces este pueblo externamente decía amar a Dios, pero no lo hacían de corazón. Vamos a Mateo 23, versículo 27. Y miren cómo Jesús se expresa allí de los líderes de Israel. Mateo 23, verso 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Cómo lo llamó? Hipócritas. ¿Usted sabe qué es un hipócrita? Uno que finge algo que no es, o uno que aparenta ser algo que no es. Nosotros aquí en Maracucho decimos que el hipócrita es aquel que tiene una doble cara. Es decir, cuando está con usted aparenta algo, y cuando está con otra persona o detrás de usted aparenta ser otra persona. Ese era el tipo de creyentes que habían allí en la ciudad de Sardis. Pero sigamos leyendo allí, Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Y en aquel tiempo se solía pintar los sepulcros de la persona de color blanco. ¿Para qué? Para ser identificado. Porque en aquel tiempo, cuando alguien pisaba un sepulcro donde alguien fue enterrado, la persona era contaminada y debía pasar por un ritual para volver a ser limpio según la ley de Dios o según el Antiguo Testamento. Así se hacían las cosas en aquel tiempo. Y Jesús llama a esos líderes: ustedes son sepulcros blanqueados, se ven muy bonitos por fuera. Miren, muchas familias, cuando se le muere un familiar, ¿qué construyen arriba de las tumbas? ¿Ah? Una lápida, ¿verdad? Muy bonita, con un enlosado, libros, muchos ponen fotos, ponen un lugar muy bonito. Y esto es lo que Jesús le está diciendo a los líderes de Israel: ustedes se ven muy bonitos como las lápidas, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Y lo que Jesús le está diciendo: ustedes, a pesar de que son líderes de Israel, ustedes aparentan ser gente recta, aparentan ser gente correcta e íntegra, pero interiormente ustedes están corrompidos. Y esto da pie a la siguiente frase que Jesús le dice a la iglesia de Sardis: tú dices que estás vivo, pero en verdad Jesús le dice: ustedes están muertos. Es decir, que la iglesia fue decayendo. Cayó primero en un letargo espiritual. Entendamos letargo espiritual como un dormir espiritual. No estoy hablando del dormir físico, estoy hablando del dormir espiritual. La iglesia de Sardis, la ciudad de Sardis, cayó en un dormir espiritual y llegó hasta el punto de que comenzaron a morir espiritualmente. Ya vamos a entender mejor esto. Miren, las iglesias o las congregaciones comiencen a morir cuando suceden estas cosas. Número uno, cuando la palabra de Dios deja de ser predicada. Miren, muchas veces los pastores y los líderes se levantan en sus púlpitos, en sus altares, miren, y predican cantidad de cosas, menos la palabra de Dios. Yo he visto tremendos maestros de la palabra que respeto y que me quito el sombrero, pero han dado un tremendo sermón y ni siquiera al principio leyeron un versículo bíblico para basar su mensaje de la palabra. Entonces, ¿cuándo una iglesia comienza a morir? Cuando no se le predica la palabra del Señor. La palabra de Dios es el alimento para el pueblo. Mire, así como usted necesita comer 3 veces al día para mantener su cuerpo físico
en perfecto estado, su espíritu, su alma necesita alimentarse de esta palabra para mantenerse en perfecto estado. Mire, los muertos no comen. ¿Usted ve que los muertos comen? Los muertos no comen. Los muertos no comen porque los muertos no tienen hambre. Hace día conversaba y no me acuerdo con quién, y hablábamos de ese tema, que hay mucha gente que ya perdió un ser querido. Pero cuando lo va a visitar a la tumba, se acuerda de su comida favorita. A él le gustaba la pasta con queso. Y preparan en su casa la pasta con queso. Y van al cementerio y dejan la casa con la pasta con queso. ¿Dónde? Allí, en la tumba. Y ellos se van esperando que el muerto va a comerse la pasta con queso. Y lo que no saben que el sepulturero o el que cuida el cementerio, después que esa gente se va y manjar, se lo come. No se lo comió un muerto, se lo comió un vivo. Entonces las personas que están muertas espiritualmente no tienen hambre de la palabra de Dios. Ese es el punto donde quiero llegar. Una iglesia comienza a morir cuando el Espíritu Santo no está presente. Si el Espíritu Santo no se manifiesta en una iglesia, ahí no hay vida. Y los creyentes que se congregan allí tampoco tienen la vida del Espíritu. Mire, nosotros sin el Espíritu Santo no somos nada. Fue el Espíritu Santo quien trató con nosotros. Dice San Juan 16 que Él trajo justicia, juicio y pecado. Es decir, que el Espíritu Santo fue el que trató conmigo y me hizo ver que la condición que yo tenía era contraria a la voluntad de Dios, y me ayudó a venir a los pies del Señor y a confesar a Jesucristo como Salvador. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Cuando oramos por un enfermo y el enfermo es sanado, es porque el Espíritu de Dios desciende, toca y ministra el cuerpo de esa persona. Entonces, ¿quién es el que sana? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae crecimiento a nuestras vidas. Él es el que nos cambia, Él es el que nos transforma. Miren, si usted lo quiere hacer por su propia cuenta, nunca lo va a lograr. Puede intentarlo toda la vida, pero nunca cambiará. ¿Por qué? Porque necesita la presencia del Espíritu para poderlo lograr. Sin el Espíritu Santo, usted y yo no podemos ser cristianos. No podemos dar testimonio de que amamos al Señor. Es el mismo Espíritu quien coloca en nosotros ese amor y esa pasión que usted y yo tenemos por Dios. Entonces, una iglesia comienza a morir cuando el Espíritu Santo no está allí moviéndose, no está allí manifestándose y no está allí obrando. Una iglesia muere cuando el sistema del mundo entra en la iglesia. Y esto hay que tener mucho cuidado. Si permitimos que el sistema del mundo entre dentro de la iglesia, entonces nos vamos a mezclar. Y si nos mezclamos, dejamos de ser puros. Dejamos de ser santos. Dejamos de ser íntegros. Mire, las cosas como se gobiernan allá afuera no son las mismas como se gobierna la iglesia del Señor. No puedo aplicar la metodología secular para gobernar y dirigir la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es dirigida ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Mire, yo puedo ser el pastor principal de esta iglesia. Puedo ser una autoridad aquí en esta congregación. Pero la máxima autoridad aquí es Jesús y es su presencia que es el Espíritu Santo. Entonces con esto hay que tener mucho cuidado. Miren, una vez estábamos viendo mi esposa y yo por televisión un servicio en una iglesia en Colombia muy grande, una iglesia muy conocida, y saben que había por todo el medio del templo una pasarela, y en esa pasarela estaban mujeres desfilando. ¿Usted cree que eso debe estar dentro de la iglesia del Señor?
Dígame, pastor, esas son cosas del mundo. Entonces, por eso es importante, cuando la iglesia muere espiritualmente, cuando lo que está allá afuera comienza a entrar y a pervertir las mentes y los corazones de los creyentes. Ahora, una iglesia se mantiene viva espiritualmente cuando ella posee estas características. Número uno, la gente nace de nuevo. Cuando una iglesia se manifiesta la presencia de Dios, la gente va al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu comienza a tratar con cada persona nueva que va llegando y que no le ha entregado su vida al Señor. Cuando la palabra de Dios es predicada, cuando el sermón del pastor está basado en la palabra de Dios, esto trae arrepentimiento a las vidas de las personas. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma de la persona. Hay una versión que dice, las enseñanzas del Señor son tan perfectas que ellas traen nueva vida. Entonces, una iglesia está viva cuando la palabra de Dios es predicada. Número dos, una iglesia está viva cuando la gente quiere bautizarse y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ellos. ¿Usted sabía que después de dar el primer paso, de abrir su corazón y de recibir a Cristo como Salvador, el segundo paso es bautizarse en agua? El bautismo en agua forma parte del proceso de salvación del Señor. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua es un compromiso público, donde usted determinó, donde usted tomó la decisión, que todo el mundo sepa que yo soy creyente, que todo el mundo sepa que yo soy cristiano, que todo el mundo sepa que yo amo al Señor y que a partir del bautismo de agua yo me comprometo a amar, seguir y servir al Señor hasta que Él me lleve a su presencia. Entonces, cuando una iglesia está viva y la palabra de Dios se predica y el Espíritu Santo se mueve, entonces impulsa a la persona a ordenar sus vidas delante de Dios. Una iglesia está viva espiritualmente cuando la gente cada día se arrepiente. Mire usted, yo fuimos llamados a vivir una vida de arrepentimiento. Pastor, pero ya yo confesé a Cristo como Salvador. Ya yo le pedí perdón por todos mis pecados. Ok, eso está bien. Pero usted sabía que todos los días usted peca y yo también. Todos los días usted y yo pecamos. Por lo tanto, debemos tomar un pequeño tiempo antes que el día pase y doblar nuestras rodillas y pedirle perdón a Dios por todas nuestras fallas y por todas nuestras falsas. Eso es vivir una vida en arrepentimiento. Pero eso no va a pasar si usted no confiesa. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Si usted no lo confiesa espiritualmente, usted no va a prosperar. Ah, pero el pastor, pastor, ya Dios sabe que yo pequé, Él sabe que me equivoqué, Él sabe que yo cometí esa falta, pero usted tiene que confesarla. El que cubre, el que calla sus pecados no prosperará. Dice ahí, Proverbios 28:13, pero el que los confiesa y se aparta, dice que alcanzará la misericordia de Dios. Por eso es importante que cada día usted confiese sus pecados y sus culpas delante de Dios, porque eso es vivir una vida en arrepentimiento. Una congregación está viva cuando tiene hambre de la palabra de Dios, cuando tiene sed de la presencia del Espíritu. Una persona que está viva tiene hambre. ¿Usted no le da hambre? ¿Cuánto le dan hambre aquí? ¿Todos? A ver, voy a preguntarle otra vez. Ajá, ahora sí, todo el mundo aquí. ¿A cuánto le da hambre aquí? Gloria a Dios. ¿A cuánto les da sed?
Más en este tiempo que estamos con este calor. Eso quiere decir que usted está vivo y por eso le da hambre y le da sed. Entonces, una iglesia viva siempre tiene hambre de la palabra de Dios. Una iglesia viva, y cuando hablo de una iglesia hablo de ustedes, hablo de mí, hablo de nosotros que somos la congregación. Cuando estamos vivos espiritualmente, queremos leer esta palabra, queremos comer de esta palabra, queremos alimentarnos de ella, tenemos sed de la presencia del Espíritu de Dios. Amén, iglesia. Entonces, cuando se está vivo espiritualmente, hay hambre de las cosas que vienen del Espíritu de Dios. Pero si dejamos de alimentarnos de la palabra, si dejamos de alimentarnos del Espíritu, si dejamos de ser rectos y nos mezclamos con todas las cosas que aquí el mundo ofrece, entonces nos vamos a contaminar, nos vamos a corromper y vamos a morir espiritualmente. Usted ha escuchado gente decir esta siguiente expresión: pastor, yo creo en Dios, pero yo no soy cristiano. Hay gente que viene a la iglesia: pastor, vengo porque me gusta la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Vengo porque me gusta oír la palabra, qué bueno. Vengo porque me gusta escuchar las alabanzas, pero yo no soy cristiano. ¿No ha escuchado usted gente así? Claro que sí. Este era el tipo de creyentes que estaba en esta iglesia que se encontraba en Sardes. Y por eso Jesús le dice: ustedes dicen que están vivos, pero lo que yo puedo ver con mis ojos espirituales es que internamente ustedes están muertos espiritualmente. Entonces Jesús trae el consejo a la iglesia de Sardes. Le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cuál es el consejo de Jesús para la iglesia de Sardes? Sé vigilante. Diga conmigo: debo ser vigilante. Mire, vigilante es estar atento, estar alerta. Un vigilante es aquel que evita la pereza, que evita la negligencia. Negligencia es cuando se hace algo sin esmero y sin tener cuidado. Eso es negligencia. El creyente que está alerta, que es vigilante, evita todas estas cosas y sobre todo evita dormirse espiritualmente. Ahora, la ciudad de Sardes entendía bien lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque por 2 veces la ciudad de Sardes fue tomada por el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque ellos dejaron de vigilar. En aquel tiempo, en esas ciudades se colocaba una atalaya. Y el atalaya es colocado en una cima muy alta para que pueda ver todo el horizonte y todo el terreno que está a su alrededor. ¿Está allí para qué? Para vigilar. ¿Por qué se contratan los vigilantes en los diferentes comercios? ¿Con qué intención? De proteger, de resguardar lo que se tiene allí, para que nadie entre, para que nadie hurte, para que nadie robe lo que usted puso bajo custodia. Eso era lo que cumplía una atalaya en aquel tiempo. Y por eso Jesús le dice: sé vigilante, ciudad de Sardes, porque por 2 veces, por dejar de vigilar, el enemigo vino y entró y saqueó todos sus bienes. Fíjese, a pesar de que la ciudad estaba en lo alto de un valle, ellos siempre pensaban confiadamente: es muy difícil que alguien venga a entrar a nuestra ciudad. La ciudad está amurallada, está protegida, tiene un vallado, tiene un cerco. Estamos en un monte muy alto, difícil de escalar, difícil de subir.
Mire, y así muchas veces sucede con el creyente del Señor. Está confiado que Dios le guarda, está confiado que Dios le protege, está confiado que el mal no va a llegar a ellos y que no caerá. Y yo creo en eso. Yo creo que Dios nos guarda del mal. Yo creo que Dios nos protege. Pero dice Primera de Corintios capítulo 10, verso número 12, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Se lo voy a decir de otra versión, de la versión del lenguaje actual. Dice que nadie se sienta seguro de que no va a pecar. Y así es creyente. Pastor, mi casa está protegida, le tengo un cerco eléctrico, tengo cámaras grabando todo el tiempo. Mi casa es muy protegida, está muy resguardada. Nadie puede entrar a robarme. Y así muchos creyentes, estoy confiado que Dios me guarda, que Dios me cuida, no voy a pecar, yo no voy a caer. Pero nadie está exento de caer en la tentación. Por eso es que el Señor les dice, sean vigilantes, porque la tentación puede venir en cualquier momento. Puede venir de cualquier dirección y puede venir de cualquier forma y sorprendernos. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso número 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuevamente el Señor, velad. Y Dios le dice aquí al pueblo a través de Pedro, sed sobrios, sobrios que estar serenos. Aunque el mundo se está cayendo, usted está sereno, usted está tranquilo, porque usted tiene la paz de Dios. Ser sobrio es ser serio en lo que usted hace, en lo que usted cree. Ser sobrio es ser prudente. ¿Usted sabe que un prudente es aquel que evita el mal? Eso es un prudente. Entonces, no descuidemos nuestra vida espiritual por estar confiado. Bueno, pastor, hoy no pude orar, no me dio tiempo. Pero ¿sabe qué? Mañana voy a orar el doble de lo que yo acostumbro a orar. Pastor, hoy no me dio tiempo a estudiar la palabra, pero ¿sabe algo? Mañana lo voy a hacer, sí lo voy a hacer y lo voy a hacer con más tiempo. Pastor, sé que esta semana no me puede congregar, pero ¿sabe algo? Me comprometo con el Señor que esta semana, como no fui, esta próxima voy a ir a los 2 servicios. Gente confiada. Esa gente que se compromete es la que más falla. Es la que menos ora, la que menos estudia, es la que menos ayuna, es la que menos se congrega. Entonces no podemos dejar de poner en práctica estos principios. Dice allí Pedro, porque el adversario anda como león rugiente. ¿Usted sabe que los leones planifican cuando van a atacar una presa? ¿Usted lo sabía? Ellos se ponen de acuerdo, las leonas entre sí. Tú vas por allá, tú vas por aquí, tú vas por allá. Y cuando la corronen que quiera venir por aquí, le salgo yo por aquí. Así trabajan los leones. ¿Usted sabe que los leones no atacan a cualquier presa? Ellos estudian la presa. Y ellos atacan la más pequeña y la más débil. Ellos atacan la que tiene menos experiencia. Así que cuando usted se debilita espiritualmente, usted está en el foco y en el ojo del enemigo. Este no está estudiando. Este ya tiene una semana que dejó de orar. Este ya tiene 15 días que no se congrega. A este vamos a atacar. Por eso no debemos descuidar nuestras vidas espirituales, porque estamos en peligro de ser atacados y de ser devorados espiritualmente.
Estoy hablando desde el punto de vista espiritual. Entonces Jesús le dice a la iglesia de Sardis, afirma las otras cosas que están por morir. Es decir, que todavía en ellos había una lucecita en su interior, que era la presencia del Espíritu, pero que ya estaba por apagarse, que ya estaba para morir por completo. Mire qué pasa si usted tiene un solo bombillo en su casa y ese bombillo viene y ¡pum!, se quema. ¿Cómo queda su casa? Si la presencia del Espíritu se apaga en la vida del creyente, esa vida de ese creyente queda en oscuridad y queda sumergido en tinieblas. Miren, y esto es comparable con la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántos han leído las parábolas de las 10 vírgenes? Dicen que 5 eran insensatas, pero 5 eran prudentes. Y cuenta la parábola que las insensatas se le olvidó llevar aceite de más para mantener sus lámparas encendidas. Y dice que fueron donde las prudentes. ¿Saben algo, muchachas? Se nos acabó el aceite. Y vamos a quedar sin lámpara, a oscura, en tiniebla, y no queremos que eso pase. Le venimos a pedir a ustedes que nos den el aceite que ustedes tienen. Y dice la palabra que las prudentes dijeron, vamos a hacer algo para que no les falte aceite en ustedes, no se les apague sus lámparas, y para que no nos falte aceite a nosotros y no se apaguen nuestras lámparas, vamos a comprar cada una aceite. Y esa frase allí, cada una, significa que es responsabilidad de cada uno de nosotros de avivar la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Cada creyente tiene el deber de orar. Yo puedo orar por usted, por la situación que usted está atravesando, pero ¿sabe algo? No puedo orar en lugar de usted. Porque si yo oro y usted no lo hace, ¿quién es el beneficiado? El que está orando. Cada quien es responsable de orar ante Dios. Cada creyente es responsable de congregarse. Yo no puedo congregarme por usted. Si yo voy, el que estoy asistiendo soy yo. Entonces el que asiste y el que viene a congregarse, ese es el que va a salir beneficiado y bendecido por Dios. Nadie lo puede hacer por otra persona. Entonces es responsabilidad de cada uno de nosotros mantener viva la vida espiritual que Dios nos entregó. Y por eso el llamado de Dios a esta iglesia de Sardis fue: afírmate, levántate, fortalécete antes que todo sea tarde para ti. ¿No le dijo el Señor? Las cosas que poco ya te quedan se están volviendo. Entonces era un llamado de atención, un llamado de advertencia que el Señor estaba trayendo sobre la iglesia de Sardis. Y Jesús le dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esto significa la obra del Espíritu en cada creyente. Quiere decir que los creyentes allí en la iglesia de Sardis dejaron de desarrollar sus vidas espirituales. Se generó en ellos un estancamiento. Dejaron de avanzar, dejaron de progresar, dejaron de madurar espiritualmente. Miren, y lo importante para cada congregación no es que en cada servicio de cada semana la gente venga y que este templo se llene y se abarrote de personas. Eso no es lo importante. Lo importante no es llenar el templo de personas. Lo importante es que cada persona que se congrega en cada iglesia, cada día vaya creciendo espiritualmente, día tras día, semana tras semana, sin detenerse, sin estancarse, sino que cada día usted y yo permitimos
a Cristo en nuestros corazones. Eso es lo importante. Tenemos que dejar que el Espíritu haga la obra en nosotros, porque eso es lo que nos va a mantener vivos espiritualmente. Vamos a leer Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Verso número 13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fuimos llamados a crecer tanto, pero tanto espiritualmente, hasta que lleguemos a ser un creyente perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así quiere el Señor que usted y yo crezcamos hasta parecernos igual a Cristo. Jesús le dice a esta iglesia: acuérdate pues de lo que has recibido, de lo que has oído, guárdalo y arrepiente. ¿Cómo conoció usted la salvación? Porque alguien le llegó y le predicó el mensaje de salvación. Por eso que el Señor le dice: acuérdate. El Señor nos llama a recordar. Acuérdate cómo te convertiste al Señor. Acuérdate de dónde el Señor te sacó. Acuérdate todo lo que Dios te ha cambiado, todo lo que Dios te ha transformado, lo que hoy es oído a través de la palabra de Dios. Este mensaje hay que retenerlo, hay que guardarlo, hay que vivirlo cada día. Esta palabra es la que va a traer crecimiento a su vida. Esta palabra es la que va a tratar con usted. Esta palabra es la que lo va a quebrantar a usted. Y esta palabra es la que va a traer desarrollo espiritual en su vida. Y hay muchos creyentes que dicen ser creyentes y lo que menos leen es la palabra de Dios. Pastor, no tengo tiempo. Tengo tiempo para todo menos para leer la palabra. Por eso es importante cada día leerla, recordarla, aplicarla, y dice allí, y guardarla. Pastor, ¿cómo guardo la palabra en mi corazón? ¿Sabe cómo? Memorizando la palabra desde su Biblia o de su aplicación, desde su app, porque tengo que actualizarlo, ¿no? Hay gente que ya no usa la Biblia manual, sino que está en sus teléfonos. ¿Cómo la guardo? Memorizándola. Léala. Ella le va a dar sabiduría a usted. El Señor le dice: pues si no velas, si sigues igual, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Usted sabe cuándo el ladrón va a venir? Nadie sabe. Ahora, si usted escucha que un vecino le dice: vecino, el ladrón de la cuadra lo está cazando, y esta noche viene a llevarse el equipo, el televisor, el aire acondicionado y todo lo que usted tiene allí, ¿usted qué va a hacer? Se va a acostar tranquilo, se va a comer con hamburguesa, una parrilla, un refresco de 3 litros y se va a acostar. Si usted puede buscar la escopeta y usted se para frente a la puerta principal y se sienta, aquí te espero, ¿ves? ¿Sí o no? Pero Jesús le está diciendo que yo vengo como ladrón. En el lugar y en el momento en que usted menos espera, va a venir el Señor. Entonces, por eso le dice: si no velas, si sigues durmiendo espiritualmente, voy a venir sobre ti. Miren, aquí
aquel tiempo habían guardias en el templo de Jerusalén. Y cuando un guardia se le colocaba para resguardar ese lugar, si en su turno se dormía, ¿sabe qué le pasaba? Tomaban el guardia, le quitaban sus vestiduras y lo dejaban desnudo como castigo. Por eso ningún guardia se dormía. Según la ley romana, cuando un guardia se quedaba dormido, la pena era la pena de muerte. Por eso que los guardias romanos no se dormían. Y eso es lo que el Señor está dando a la iglesia. Está diciendo, no se duerman espiritualmente. Si sigues dormido espiritualmente, si sigues descuidando tu vida espiritual, vendré con juicio y con castigo sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Este era el único elogio que el Señor le había dado a la iglesia de Sardis. Que entre los muchos congregantes había unos pocos que no habían manchado sus vestiduras. Es decir, que había un remanente fiel. Y si hablamos o tomamos algunos ejemplos de la historia del cristianismo, dice la palabra que solo 8 personas, de muchos que habían, solo 8 se salvaron cuando vino aquel diluvio que llovió 40 días y 40 noches. Todo el mundo sabía. Noé dijo, Dios ha dicho que va a traer castigo porque la maldad del hombre en su corazón se ha multiplicado. Y Dios determinó exterminar todo ser vivo sobre la tierra. Por lo tanto, va a enviar un diluvio y que va a caer lluvia 40 días y 40 noches. Y la gente no hizo caso. Y de los muchos que habitaban en aquel tiempo, solo 8 personas se salvaron. Solo 8 fueron fieles. Solo 8 escucharon el mensaje de Dios. Solo 8 personas obedecieron. De los 12 espías que Moisés envió para reconocer aquella tierra, solamente 2 llegaron a poseerla. Imagínense. De los muchos que habían, la tierra que Dios había prometido para su pueblo, la tierra que fluye leche y miel, es decir, era una tierra muy bendecida por Dios. Era para todos y solo 2 pudieron poseerla. Cuando Jesús hizo el milagro que multiplicó los panes y los peces, dice que había más de 5,000 personas. Cuando se acabó la comida, cuando todo el mundo se llenó, cuando todo el mundo se sació, todos se fueron y solo 12 se quedaron con Jesús. 12 de 5,000. Llegamos a la fiesta, comimos, tomamos, bebimos, se acabó todo, nos vamos. De 5,000, solo 12 se quedaron al lado de Jesús. Señor, no importa, se acabó el pan, se acabó el pescado. No importa, Señor, se acabó el agua, se acabaron los refrescos. No hay comida, no hay casa, no hay ropa, no importa, Señor, pero yo te amo. Solo 12. Este fue un remanente fiel que no habían manchado sus vestiduras. Y usted y yo como creyentes no podemos olvidar que es muy fácil contaminarse espiritualmente. ¿Cuándo? Cuando entramos en comunión con aquel mundo que está allá afuera. Y cuando hablo del mundo, no estoy hablando del globo terráqueo. Cuando la Biblia dice aquí el mundo, no se refiere al suelo que usted pisa y sobre el cual usted camina. Cuando habla que dice el mundo, habla del sistema que está dirigido por Satanás y que dirige este mundo para corromper y pervertir las vidas de las personas. Entonces, ¿cómo o cuál es la estrategia de Satanás para corromper la vida del creyente? Vamos a leer Primera de Juan.
Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 verso 16. Dice allí, porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿De dónde proviene? Del mundo. Santiago dice, el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. O usted es amigo de ese mundo que está allá afuera, o usted es enemigo de Dios, pero no puede ser ambas cosas. ¿O es un creyente fiel a Dios o no lo es? Como decía el maestro Elías Benavides, o eres chicha o eres limonada, pero no puede ser ambas cosas. Entonces así trabaja el enemigo en la vida del creyente, porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, gratificar, complacer, hay que darle al cuerpo todo lo que el cuerpo pida. Si el cuerpo pide comida todo el día, denle, no importa, usted se va a poner así como un barrilito, 300, 400, 500 kilos hasta que el corazón haga. Si el cuerpo pide sexo, dale todo el día sexo hasta que usted no pueda más. Usted no sabe que el enemigo lo está envolviendo. Los deseos de los ojos. Mire, el ser humano tiene algo malo, que todo lo que ve lo quiere. Yo no escucho a la mujer, ay, qué bonitos los zapatos, ¿no? Ella quiere los zapatos. ¿Sí o no? Cuando los hombres decimos, qué bonito el reloj, no estamos diciendo qué bonito. ¿Queremos el reloj? ¿Sí o no? Los deseos de los ojos, queremos todo lo que vemos, los zapatos, los relojes, las casas que no son nuestras, y el enemigo siempre envidia, ¿por qué ella tiene esa casa y yo no? ¿Por qué tiene ella sus zapatos y yo no? Yo no soy mujer también. ¿Por qué ese caballero tiene ese reloj y yo no? ¿No soy hombre también yo, güey? Y el enemigo está trabajando ahí. La vanagloria de la vida. ¿Usted sabe qué es la vanagloria de la vida? Cuando el diablo siembra orgullo en las personas. Usted sabe, pastor, todo lo que yo tengo. Mire, mi casa hermosa, mire la ropa que yo uso, mire las cadenas, mire mis anillos, mire mi reloj, mire todo lo que tengo, cómo viste mi esposa, mis hijas. Todo lo he logrado por mis propias metas, por mis propios esfuerzos, por mi propio conocimiento. Yo no necesito de eso, hermana Gloria. ¿Usted no conoce gente así? Yo he conocido gente humilde y cuando se hace rica, la riqueza transforma. Muchos dicen, no, pastor, él era así, lo que pasa es que no lo manifestaba. Yo conozco gente que se crió conmigo humildemente y ahora está en una buena posición. ¿Sabe? Y cuando bebe no me saluda. Y yo le digo a mi esposa, ¿será que cambié tanto yo? ¿Será que parezco otro? ¿No? Y ellos son los que cambiaron. Entonces así el enemigo trabaja en las mentes, trabaja en los corazones y así mancha las vestiduras de los creyentes. Dice Jesús, y andarán conmigo con vestiduras blancas, porque ellos son dignos. Había un remanente fiel y este era el secreto. Ellos andaban con Jesús. Ellos tenían comunión íntima y personal con el Señor. Yo no puedo decir que Jesús es mi Señor si paso todo el día y no me dirijo a Él en oración. Yo no puedo decir que Jesús es mi vida, es mi todo, si pasa todo el día, llega la noche y no hablé con Él.
si no le alabo, si no le doy una adoración durante el día? Este era el problema de la iglesia de Sardis. Habían dejado de caminar y de andar con el Señor. Habían dejado de tener comunión diaria con Jesús, que es la fuente de todo. ¿Qué pasa si Corcoelé llega y se sube al poste y ya se hacía su cambio de tensión? ¿Qué pasa en su casa? Se apaga. El maracucho dice, adiós luz, que te apagaste. Se le fue la luz. Si no oramos, no tenemos comunión con Dios. Nos estamos desconectando que la fuente que es Dios. ¿Quién es la fuente de vida? Es la fuente de salvación, es la fuente de sanidad, es la fuente de todo para la vida del creyente. Estas vestiduras blancas representan la santidad y la pureza de que el creyente ha sido justificado de sus pecados por medio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando usted acepta a Jesús como Salvador, su sangre lo limpia a usted de todo pecado. Y Dios hace de usted una nueva persona y le coloca a usted unas nuevas vestiduras. Dios hace de usted una persona nueva. Entonces, este remanente fiel son aquellos que Jesús lavó de sus pecados con su sangre. Cuando Jesús venga del cielo a la tierra por su iglesia, no va a venir a buscar una X de dominación. Es decir, el Señor se va a llevar a los testigos de Jehová. No, Señor. El Señor se va a llevar a los mormones. No, Señor. El Señor se va a llevar a la iglesia católica, romana y apostólica. No, Señor. El Señor se va a llevar a los evangélicos. Tampoco. Cuando Jesús venga a esta tierra, va a venir a buscar una iglesia. No que tenga un nombre, no una denominación. La iglesia que Jesús viene a buscar es aquella que ha sido lavada de sus pecados por la sangre del Cordero llamado Jesús, Hijo de Dios. Esa es la iglesia. Yo creo que muchos católicos se van a salvar. Y que muchos testigos de Jehová y mormones también. Las vestiduras blancas son el resultado de haber sido limpiados, justificados y santificados por la sangre de Cristo Jesús. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Escribiré su nombre en el libro de la vida. Miren, en aquel tiempo cada pueblo tenía un nombre, tenía un libro que se llamaba el libro del pueblo. Si usted vivía en Jerusalén, su nombre estaba allí. Aquí en Jerusalén, el día 31 de diciembre del año 1935, nació un joven llamado José Vargas. En Venezuela, el 31 de diciembre, nació un guajirito llamado Alexis Hernández. Lo presentaron y esos documentos que están en la prefectura. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere decir? Todo aquel que es salvo está anotado en el libro de la vida. Si su nombre está allí, todo está bien. Pero si su nombre no está allí, entonces usted no podrá entrar al cielo. Usted no podrá entrar a la nueva Jerusalén. Dice aquí, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Miren, usted sabe que hay mucha gente que no se vuelve cristiano porque le da pena. Mi papá llegó y le dijo al vecino, le predicó de Cristo y le dijo a un joven que confesara a Jesús, que se volviera cristiano. Y él le decía, pero Camarillo, así le dice a mi papá, Camarillo, es que me da pena. Pero ¿qué te da pena? Que van a decir mis amigos que me volví creyente, que me volví cristiano.
Dice la palabra, y aquel que se avergonzare delante de sus amigos, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Mire, creyentes que le da vergüenza que son cristianos. Y lo he dicho muchas veces, había alguien que cuando salía de la iglesia salía con una busaca de pan. Y regresaba de la iglesia a su casa con la misma busaca de pan. Y el vecino decía, pero ¿por qué sale con pan y regresa con pan? Hasta que el vecino se dio cuenta que no había pan, llevaba la Biblia ahí adentro de la busaca de pan. Le daba pena que lo vieran con la Biblia. Y Jesús dice aquí, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, que Jesús se presenta como un abogado que intercede por cada creyente. Intercede. ¿Y usted sabe qué es interceder? El que se coloca ante Dios y los hombres. Cuando usted pasa el día abrumado, mal por los problemas, mal por las circunstancias, y a usted se le olvida orar y se le olvida interceder, allá arriba hay uno que no se le olvida orar por usted, que no se le olvida interceder por usted, y que cada día clame para que si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, usted sea lleno de esa bendición, para que si usted está caminando desordenadamente delante de Dios, Él está clamando para que usted ordene sus pasos delante de Dios. ¿Quién? Jesús. Y por último el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase está en cada una de las cartas, o así termina cada carta que Jesús envió a estas 7 iglesias. El que tenga oído, escuchen lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Y esto nos habla de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de escuchar cada día la voz del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Amén. Póngase sobre sus pies. La próxima semana continuamos.